Buenos días. Nuevamente vamos a leer el Evangelio de hoy, que está tomado de Lucas 4, versos 1 al 13. Es bien lindo el Evangelio y agradecemos a Paulo y su esposa Carolina que estuvieron hoy con nosotros. Paulo viene del Brasil y va a continuar congregándose con nosotros. Bienvenido, hermano. El Evangelio de hoy dice: Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo estuvo poniendo a prueba Como durante esos días no comió nada, pasado ese tiempo tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí han sido entregados y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan, y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo agotó sus intentos de ponerle a prueba, se apartó de él por algún tiempo. Todos nosotros somos tentados. ¿Quién podrá ayudarnos? Sería una buena pregunta. Y sabes que leyendo el Evangelio de hoy en la semana, hay algo bien interesante que leímos y en todas las escrituras, es que Jesús, nuestro camino de salvación frente a las tentaciones. Solo tenemos un camino de salvación y se llama Jesús. Y que este sea el tema de meditación para nosotros en esta mañana. Jesús, nuestro camino de salvación frente a las tentaciones. Si estás tratando de perder peso, no es nada aconsejable pasar mucho tiempo en una pastelería. Es mi debilidad. Si eres una persona alcohólica que está en recuperación, es un gran problema ir a un bar de copas con amigos. Si acabas de salir de prisión por robo de vehículos, es una mala idea trabajar en un parqueadero donde hay vehículos muy costosos. Existen muchas situaciones que nos colocan bajo una gran tentación para hacer el mal, o por lo menos no hacer el bien. Y es aquí donde viene una pregunta: ¿cómo hacer si la gran mayoría de nuestras situaciones son una tentación? ¿Cómo se puede evitar la tentación si cada día ofrece una gran cantidad de tentaciones irresistibles? ¿Cómo podemos hacerle frente a todo esto? El Evangelio de hoy describe nuestra vida perfectamente. No importa dónde estés viviendo, no importa las situaciones que afrontes, no importa nada de esto, las tentaciones abundan en todo lugar. Quizá comer en exceso no sea tu tentación, pero tal vez lo sea la lujuria o la avaricia. El alcohol para muchos no representa ningún problema, pero quizás la tentación viene por medio del orgullo o un lenguaje desagradable y agresivo. Muchos piensan que el robar no es una tentación para ellos porque no tienen problema con esto, pero tal vez no se dan cuenta de que los acecha la pereza. No importa qué situación
ni qué vida estés llevando en este momento. No importa quién y las situaciones de vida que afrontas. Satanás tiene tentaciones especialmente diseñadas para arrastrarte al pecado. A veces tenemos muchas excusas para buscar a Dios y para venir a los medios de gracia. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, no resistimos las tentaciones. Bajamos la guardia y quedamos vulnerables. Fantaseamos con el placer, fantaseamos con nuestras propias tentaciones, de entregarnos a esas tentaciones, con las satisfacciones quizás de poder o de tener paz o tranquilidad que nos puedan dar el cometer estas acciones. Nos convencemos de que nadie saldrá herido, de que soy solamente yo. Solo lo haremos una vez más, luego voy a dejar de hacerlo. Pero nunca nos detenemos, seguimos pecando y poniendo excusas por nuestro pecado. Así que es necesario que la ley de Dios nos confronte con nuestras excusas. Es por eso que nuestro catecismo empieza con los 10 mandamientos. Solo la ley de Dios nos puede convencer de nuestro pecado. Solo la ley de Dios nos puede decir cuán malos y cuánta maldad hay en nuestro corazón. La ley de Dios nos abre los ojos al mostrarnos la condena que acarreamos por nuestros pecados. Entonces ahí sí podemos clamar, como clamó el apóstol Pablo en Romanos 7:24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En busca de respuestas a esta pregunta insoportable, acudimos a la palabra de Dios. La misma nos muestra una y otra vez a Jesús. Jesús se enfrentó a tentaciones muy poderosas durante toda su vida, tentaciones tan reales como las que tenemos nosotros a diario. Satanás se lanzó en su peor momento, pero Jesús se mantuvo firme. Así que aunque nosotros no somos capaces de resistir la tentación, tenemos la victoria sobre la tentación y el mismo tentador. Hay un verso del famoso himno de Martín Lutero, Castillo Fuerte, la marsellesa de nosotros los luteranos. En este verso se explica nuestra esperanza, nuestra confianza. Dice: mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. Jesús es nuestro de Dios el escogido. Él lucha a nuestro lado. Para ganar nuestra salvación, Jesús venció a Satanás y todas sus tentaciones perversas. Para apreciar cuán grandes fueron las tentaciones que Jesús tuvo que afrontar, vamos a compararlo con la situación que vivieron Adán y Eva. Adán y Eva en el jardín del Edén tenían todas las ventajas. Dios les había hecho puros y santos a su propia imagen y sin pecado. Ellos vivían en el paraíso, tenían absolutamente todo. Ni siquiera estaba mal en ello. Todo era perfecto para ellos. Además de todo esto, Dios les había dado solo una prohibición: no deben comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por el contrario, si consideramos a Jesús, esto nos lleva a pensar que superar las tentaciones ha sido mucho más fácil para Jesús. Bueno, porque Él es Dios, es verdadero Dios hecho hombre, pero Jesús se humilló como sirviente. Jesús, el creador del cielo y de la tierra, se hizo maldición. El creador de la ley, el dueño, el autor de la ley, vino bajo maldición de esa ley, a obedecer la ley, a cumplirla como sirviente. Siendo también verdadero hombre, cuando Jesús sufrió las tentaciones de Satanás, no estaba en el paraíso.
Ya había pasado 30 años de un exilio autoimpuesto en este planeta. Jesús estuvo rodeado de todas las bondades que ofrece este planeta y también de todas las miserias, portentos y horrores de él mismo. Entonces se nos dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches en el desierto, tuvo hambre. En cambio, Adán y Eva disfrutaban de todas las ventajas del paraíso. Además, ni siquiera necesitaban comer, no necesitaban la fruta prohibida como comida. Por otro lado, Jesús sufrió todas las desventajas posibles. Jesús estaba hambriento, débil y solo. Jesús enfrentó esta tentación solo. Lógicamente, Adán y Eva no deberían haber caído en la tentación de Satanás, sino que debieron haber sido fuertes, porque tenían todas las ventajas. En cambio, Jesús debería haber sido una presa fácil. Pero cuando Satanás vino con la tentación, Jesús fue valiente y firme. Permaneció en la palabra de Dios. No fue así con Adán y Eva. Volvamos a escuchar cómo Jesús venció a la tentación de Satanás. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cada vez que Satanás lo tentó, Jesús resistió esa tentación y prevaleció. Jesús venció las tentaciones con la palabra de Dios. Cuando Satanás trató de torcer la palabra de Dios, Jesús usó correctamente esa palabra. Ahora, a veces usamos esa lección como una manera de fomentar el uso de la palabra de Dios contra Satanás y sus tentaciones. Esa es una lección válida. Es correcto pensar que si tan solo pudiera usar la palabra de Dios como Jesús lo hizo, entonces las tentaciones de Satanás no funcionarían en mí, no tendrían efecto. Eso es cierto, sí, pero todavía hay un problema. No utilizamos la palabra de Dios como lo hizo Jesús. Somos mucho más parecidos a Adán y a Eva que a Jesús. A pesar de que tenían todas las ventajas en contra de Satanás, se aferraron al engaño de Satanás y a la distorsión de la palabra de Dios. Nosotros, los hijos de Adán y las hijas de Eva, no somos mejores que nuestros primeros padres. Así que no usamos la palabra de Dios perfectamente. Pecamos incluso al querer adquirir más conocimiento de la Biblia. Hay siempre orgullo y tenemos la tentación de caer en el orgullo con esto. Nos apresuramos a pecar incluso cuando tenemos el pasaje de la palabra de Dios a nuestros ojos, ahí al frente. Así que aquí solamente agradecemos a Cristo el ejemplo de cómo usar la palabra de Dios para luchar con la tentación. Pero si Jesús solo vino
para ser nuestro ejemplo y nuestro maestro, Él no sería el Salvador, porque necesitamos un Salvador y queremos a ese Salvador. Hoy en día he escuchado ya hoy 2 sermones en la mañana de este pasaje de hoy y están colocando a Jesús como ejemplo, solo como ejemplo. Ahora yo voy a colocar un ejemplo. Supongamos que vas al médico, ya tienes un problema con el apéndice y tu apéndice está bien grave, está a punto de estallar. El médico te examina y dice, sí, ese es tu apéndice que está bien infectado, hay que sacarlo urgentemente. Entonces el médico saca un libro de medicina y comienza a decir, sabes, ahora estoy muy ocupado, no puedo atenderte, por lo que tendrás que hacer tú mismo la operación del apéndice. Y no se preocupe, mijo, yo le voy a dejar aquí este libro, solo tiene que seguir las instrucciones y todo irá bien. Interesante, cuando no se necesita una lección, se necesita es un cirujano para extirpar este apéndice. Tú no necesitas una lección de medicina, necesitas con urgencia a un cirujano. El cirujano es quien tiene que hacer esa operación. Del mismo modo, cuando nosotros los pecadores no podemos utilizar la palabra de Dios correctamente, necesitamos algo más que un buen ejemplo. Necesitamos algo más que una lección de cómo usar la Biblia adecuadamente. Cuando los pecadores caemos en la tentación de Satanás, necesitamos un Salvador y solo Jesucristo se ajusta a ese requisito. Necesitamos aferrarnos a la victoria de Cristo sobre las tentaciones del diablo. Puesto que Jesús no cayó en las tentaciones de Satanás, podemos decirle a Satanás, por supuesto, Satanás, ¿que me has hecho pecar? Sí. ¿Que me has tentado? Sí. Pero no has podido contra Jesús. Y Jesús es mi Salvador. Jesús me cubre con su santidad y me protege con su perfecta vida. Jesús me ha rescatado y llevado a vivir en su santa iglesia. Ahora su victoria es mi victoria. Así que aléjate de mí, Satanás. Podrás ganar muchas batallas contra mí, pero Jesús te ha derrotado. Jesús ha ganado la guerra, muriendo en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día para lograr mi salvación. Y como somos unidos a Cristo, en el santo bautismo somos unidos a Cristo, en esta batalla Él está con nosotros contra Satanás. Estamos llamados a usar todas nuestras armas contra la tentación. Sí, sobre todo a usar la palabra de Dios contra Satanás. Estudiar y memorizar la palabra es lo primero que debemos hacer nosotros. Pues el apóstol Pablo siempre nos aconsejó que la palabra de Dios more en abundancia en vuestras mentes. La Reina Valera Antigua dice en vuestros corazones. Oírla y aprenderla de buena gana. Recibirla en los medios de gracia que son el bautismo y la Santa Cena. Cuando un cristiano se aleja mucho tiempo de la Santa Cena, bueno, Lutero dice, ténganlo por gentil y pagano. Hay que venir a la iglesia. Hay que participar de los medios de gracia también. Allí donde Jesús nos dice, no desesperes, yo he vencido por ti. Tus pecados te son perdonados. También estamos llamados a usar nuestra fe y el sentido común. No corramos hacia las situaciones tentadoras. No corramos hacia allá, donde Satanás fácilmente puede arruinarnos para arrastrarnos o por arrastrarnos al pecado. Por el contrario, cuando caemos en pecado, corramos hacia Jesús. Él venció a Satanás. Con Jesús como tu Salvador podrás estar firme contra el pecado y Satanás. Y recuerda siempre orar con el Padre nuestro.
Todo cristiano debería al menos una vez al día orar con el Padre Nuestro. Líbranos de tentación, líbranos de todo mal. Jesús te da de su perdón y su santa victoria sobre el tentador, para que proclames con alegría lo que está escrito en otro párrafo de Castillo Fuerte, nuestro Dios. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Es condenado por esa misma palabra que dice que en Cristo tenemos el perdón de todos nuestros pecados, que en Cristo tenemos el poder para vencer la tentación, que en Cristo oramos para que Él nos libre de la tentación, que en Cristo tenemos vida eterna y salvación, que necesitamos orar todos los días para esto. Que en este tiempo de Cuaresma seas afirmado en esta verdad y victoria que Dios te da en Cristo. Y no lo olvides. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Sigamos con la